Hola, hola, ¿qué tal mis amados? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a comenzar una nueva serie. Estoy totalmente emocionada por ella. Se llama Visión, Unción y Llamado. Ya hemos culminado los primeros temas y bueno, en el nombre de Jesús Dios nos está dando palabra para edificar al pueblo de Dios y al no pueblo de Dios, porque la sorpresa de esto es que siempre vamos a encontrar gente que no es creyente y que tenemos contacto y podemos de alguna manera llegar a ellos también. Entonces tenemos esta palabra. Vamos a comenzar con el tema de visión. Un tema bastante complejo, pero vamos a tratar de desarrollar, ¿verdad? Con la prontitud, la sabiduría y la exactitud que nos da Dios. Amén. El término visión hace referencia a éxtasis y sueño. Cuando lo buscamos en el diccionario bíblico, las dos palabras que aparecen allí es éxtasis y sueño. Wow. Es decir, que tiene que ver como una experiencia sobrenatural. Lo primero también que tenemos que darnos cuenta es que la palabra visión la podemos encontrar en dos sentidos. La visión como un don dado del Señor para comunicarse con sus hijos y con su pueblo. Y la visión que Dios nos da acerca del pueblo de Dios, acerca de un lugar, acerca de un sueño. O sea, son dos cosas distintas, pero las vamos a ir separando para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata eso de visión. Entonces, entendíamos que como primera definición la Biblia utiliza dos palabras, la palabra éxtasis y la palabra sueño. Es decir, que tenemos visión cuando estamos dormidos, cuando tenemos sueño, o puede ser, esto es en la parte del don de Dios al comunicarse con nosotros, o puede ser también en una situación en que estamos despiertos, estamos orando y se da la visión. El Señor desde siempre ha utilizado distintos canales para comunicarse con su pueblo y la visión es uno de ellos. La visión que nos da Dios cuando en discernimiento y en intimidad Él nos habla a nosotros de sucesos futuros en nuestra vida o también asociados a un pueblo, a una nación, preste atención, incluso sucesos relacionados con el mundo entero. Esto lo podemos ver en la Biblia de diferentes formas. Por ejemplo, en el libro de Génesis 15:1 hace referencia a una visión, ¿verdad? Vamos a leerlo para ir comenzando a ver de qué se trata esa palabra visión. Génesis 15:1 dice así. Y leemos la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la visión que le da Dios a Abraham. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, Jehová le habla a Abraham a través de una visión. Entonces, ese es uno de las opciones que tenemos para identificar qué es eso de visión en el tema bíblico, ¿verdad? Una visión puede definirse también como una experiencia sobrenatural. Fíjense que usa la palabra éxtasis, porque es que cuando tenemos visión en Dios, cuando Dios se comunica con nosotros a través de una visión, estamos en un, no sé cómo decirlo, en un estado de shock, en un estado en el que nuestra mente está simplemente conectado con la imagen, con la voz o con el recurso que usa Dios para darnos la visión. Es una experiencia sobrenatural. ¿Cuántos tienen un Dios sobrenatural? La Biblia está llena de un Dios sobrenatural. Y si usted no cree en un Dios sobrenatural, déjeme decirle que no sé en qué Dios está creyendo, porque Dios es sobrenatural. Él actúa
en situaciones sobrenaturales. Él es sobrenatural, Él porta la característica de ser sobrenatural. Entonces son experiencias sobrenaturales donde Dios te habla directamente. Puede ser a través de una visión nocturna, es decir, que no necesariamente tenemos que estar dormitando o dormidos para tener visión. Puede ser a través de un sueño profundo, pero también puede ser a través de la oración. Pero generalmente ocurren en intimidad. No es que tú estás haciendo otra cosa y tienes una visión, aunque puede pasar. Pero generalmente las visiones se tienen en intimidad, en un proceso en el que estás, como dice la palabra, estás extasiado, pero Dios busca la manera de llamar la atención a través de una imagen, a través de una voz, y eso nos hace referencia a una comunicación con Dios. Las visiones pueden ser imágenes visibles en tu mente, pueden ser cosas, ¿verdad? Cosas que vemos, objetos que percibimos, por ejemplo, al orar. Pero es muy importante, esto es muy importante y quiero dejarlo claro, enfatizarlo, que toda visión que tú tengas como hijo de Dios debe pasar por el filtro de la palabra. Hallar incluso una confirmación de parte de Dios acerca de eso que tú estás teniendo en visión. Les voy a dar 2 ejemplos. En un ayuno tuve la oportunidad, ¿verdad?, estando en oración, estaba orando por la familia, estaba orando por el matrimonio, concretamente por la familia, y estaba yo en ayuno y de repente cierro mis ojos y estoy viendo al suelo y veo una serpiente partida en 2. Y cuando yo veo eso, fue un susto, pero inmediatamente yo comencé a reprender. Eso fue, no recuerdo exactamente qué día, creo que fue un día martes, en un ayuno congregacional en la iglesia de allá de Acarigua, y tengo esa visión de parte del Señor de una serpiente partida en 2. Bueno, yo le pido al Señor, no confirmación, pero sí le pido al Señor que me ayude, que me oriente. Pero comienzo a orar y comienzo a reprender porque sentí algo feo. A los días, mi hijo, ¿verdad?, que va a cumplir 11 años, se le fractura el bracito. Y yo dije, wow, el Señor nos advierte. Dios nos advierte de sucesos y eventos futuros que van a ocurrir incluso para tu vida. También había soñado una semana antes que una persona me llevaba a un sitio desde donde yo estaba en Acarigua, ¿verdad?, desde la urbanización, y me llevaba a un trayecto. Y resulta que esa fue la persona que usó Dios para llevar a mi hijo al médico. Entonces Dios nos muestra. Dios tiene maneras de comunicarse hermosas con sus hijos, y Dios nos advierte incluso de sucesos porque son eventos sobrenaturales, son cosas que pasan. También en oración tuve la oportunidad una vez de tener una visión de un pastel grande. Yo creo que yo lo conté acá por una historia a través de Facebook, un pastel grande de 3 pisos, y yo estaba orando por el ministerio, yo estaba orando, Señor, dame confirmación, ábreme puertas, y en un momento yo cerré mi vista y vi un pastel formado grande de 3 pisos, y el Señor me dijo, y después el Señor me dijo a través de sueño, me dijo, el día del cumpleaños de esta persona algo va a pasar, tú vas a descubrir algo que va a pasar. Y yo en ese momento, cuando yo veo el pastel, yo no entiendo nada. Y yo le digo, Señor, ¿qué es esto? Dime de qué se trata esto, porque no lo entiendo. Luego tuve la oportunidad, ¿verdad?, de ir a una prédica donde se habla o donde se habló de una porción de un pastel, y yo entendía a qué se refería ese mensaje que Dios estaba teniendo conmigo de mi ministerio y de mi propósito.
Pero, ¿qué pasa con las visiones? Sin entendimiento, es poco probable que las visiones sean fructíferas. Para que una visión sea fructífera y tú puedas entender las cosas, tiene que haber, como les dije también, pasarlas por el filtro de la palabra y pedir confirmación. Es muy importante pedir confirmación de parte de Dios, porque a veces sí son advertencias, a veces no conseguimos textos relacionados con eso, pero el Señor nos da, en su infinita misericordia, nos da sabiduría para entender de qué se trata lo que estamos viendo. La visión no sirve de nada si no hay interpretación. Si usted tiene visiones y has tenido experiencias sobrenaturales con respecto a ellas, o ha tenido una visión de parte del Señor sin interpretación, esa visión queda en nada. Porque estamos como ciegos, podemos ver, pero no podemos interpretar. Es necesario tener entendimiento, porque a mí me pasaba mucho en un inicio. Dios me advertía y me decía cosas, pero como no tenía discernimiento, no entendía de qué se trataba. Y a veces oraba, a veces no, pero era porque Dios tratando de comunicarse conmigo, y como no había el entendimiento, había ceguera, entonces yo no entendía qué era lo que Dios me estaba comunicando. La palabra de Dios en Primera de Samuel 3:4 nos habla también de visión y nos habla de Samuel, del texto de cuando este es llamado. Vamos a leerlo porque es importante detenernos acá también. Primera de Samuel 3:4. Y dice la palabra así: Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Este es el llamado de Samuel. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él tuvo un llamamiento de parte del Señor, pero dice la palabra que escuchaba la voz audible y pensaba que era el siervo que estaba con él, que era Elí, o sea, que era el profeta el que lo llamaba. Él no entendía, él todavía no tenía discernimiento. Dice la palabra que todavía la palabra de Jehová no le había sido revelada, porque se quedó en el llamamiento. Después él tiene el encuentro con el Señor. ¿Qué quiero que puntualicemos acá? La visión puede ser no solamente de tu vida personal. La visión puede ser, ¿verdad?, de un pueblo, de una nación, de acontecimientos futuros y de una interpretación, y va a depender de tu nivel de intimidad. Les comentaba, ¿verdad?, que sin entendimiento difícilmente nosotros vamos a poder entender qué es lo que nos está queriendo decir el Señor. ¿Por qué Daniel, verdad? En el libro de Daniel vemos que él era usado a nivel de los sueños, porque Dios le dio sabiduría y le entregó entendimiento para discernir y para interpretar. Por eso decimos, la visión no sirve de nada sin entendimiento. Si no estamos entendiendo lo que estamos viendo, no vamos a entender el propósito de eso que el Señor nos está mostrando. Debemos pedirle al Señor en intimidad que nos dé ese entendimiento de esas visiones y de esas experiencias sobrenaturales que tenemos. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 2:17 al 21, dice lo siguiente: gloria a Dios, aleluya. Hechos 2, versículo 17, vamos a leer, ¿verdad? Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, aquí vemos una manifestación en el Nuevo Testamento de que la palabra nos dice, y en los postreros días, ¿verdad? Se le dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Es decir, es una promesa de la era de gracia, una era colmada de lo sobrenatural de Dios, colmada del éxtasis y de la visión de Dios. Yo quiero que tú entiendas, ¿verdad?, que la visión está siempre entonces en dos sentidos. Podemos entenderla en dos sentidos. Cuando Dios nos habla a través de experiencias sobrenaturales que vemos, que palpamos, que tenemos a través de los sueños, a través de la intimidad en oración, pero también hablamos de una visión que tiene que ver con la visión de iglesia, con la visión del templo, con la visión del líder, con la visión del pastor. Entonces son cosas diferentes, digámoslo así. Una es don de Dios que te permite guiar tu vida en sabiduría, y la otra te permite edificar, te permite tener claro el norte y el propósito hacia donde tú vas encaminado. Son diferentes, pero pienso que son complementarias. Uno es don de Dios, el otro es necesario. Todo líder, todo pastor, toda persona que tiene a su cargo una organización debe tener visión. De hecho, la visión es necesaria empresarialmente, porque si tú no tienes visión, no tienes norte, no sabes hacia dónde vas. Entonces es necesario diferenciarlas, pero saber que aunque una es don de Dios y la otra te permite tener el norte, saber hacia dónde vas, creo que ambos se podrían usar de una manera complementaria y hermosa como don de Dios. Este es el primer video de la serie de visión, unción y llamado. Las voy a fragmentar así porque ya miren, van 17 minutos con 27 y se nos hace muy extenso el tema. En la próxima parte del tema vamos a estar hablando de lo que es la visión. Vamos a seguir comentando acerca de lo que es la visión, ver de lejos y ver a distancia. Eso significa visión, eso significa tener visión, ver de lejos y ver a distancia, ¿verdad? Vamos a ir escudriñando, hablando más acerca de la visión y siempre citándolo con la palabra de Dios, con citas bíblicas relacionadas con el tema. Chao, chao, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les mando un fuerte abrazo.